propósito de esta diligencia que se realiza los días de hoy y mañana? Bueno, para nosotros es importante ver esta audiencia como un punto de llegada de casi 6 años de trabajo que fuimos desarrollando relativamente por separado con víctimas y con comparecientes, para ahora generar un punto de encuentro, de diálogo entre víctimas y victimarios. Ese punto de diálogo se da a partir de imputaciones que ya ha hecho la JEP por crímenes de lesa humanidad en relación con estos hechos, y por eso este es un momento clave en términos del reconocimiento de responsabilidad, del esclarecimiento de la verdad y de la visibilización pública de los máximos responsables por los falsos positivos del Casanare. Este reconocimiento, esta diligencia, ¿qué implica para los victimarios y para las víctimas? Para los victimarios, para estas personas que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, este es un paso muy importante si pretenden acceder a las sanciones restaurativas de la jurisdicción. Es decir, ellos tienen que hacer un reconocimiento de los hechos, un reconocimiento de la calificación de los crímenes. Por ejemplo, aquí los calificamos como crímenes de lesa humanidad, es decir, dimos cuenta de que no eran manzanas podridas, no eran hechos aislados, eran hechos sistemáticos, generalizados. Y en tercer lugar, reconocer los daños a las víctimas. Si hay ese reconocimiento fáctico, ese reconocimiento jurídico y ese reconocimiento restaurativo, ellos pueden acceder a una sanción propia, una sanción restaurativa de las que establece la Jurisdicción Especial para la Paz. Y para las víctimas significa ser escuchadas después de años de invisibilización, de alguna manera se han sentido marginadas de los espacios institucionales, y aquí están levantando su voz pública. ¿Qué es lo que hace los casos que se presentaron de falsos positivos en Casanare como hechos tan particulares que se hayan convertido precisamente en un subcaso para las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz? Hay un primer tema relacionado con la masividad de los hechos. Casanare es uno de los territorios críticos del fenómeno. Aquí documentamos casi 300 de las ejecuciones extrajudiciales que hemos documentado en el caso, en el macrocaso. En segundo lugar, quiero resaltar el especial rol que tuvo aquí el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en la concreción de muchos de los asesinatos. También el enfoque diferencial, es decir, por qué seleccionaron a algunas mujeres, a algunas personas con discapacidad, a personas catalogadas en cierta marginalidad social aquí en el departamento. Y también estamos analizando unidades militares de especial importancia en la Brigada 16, por ejemplo el Gaula Militar Casanare. Un Gaula que utilizó los recursos de la lucha anti-extorsión y antisecuestro para concretar y organizar la ejecución de estos asesinatos. Algo que reclaman las víctimas, no solamente aquí en Casanare, sino en todo el territorio nacional, es que no se sabe todavía quién dio la orden, porque una cosa es que los militares y algunas otras personas estén reconociendo estos crímenes, pero no se sabe si viene una orden superior. ¿Qué se ha podido avanzar en ese sentido? El día de hoy y el día de mañana vamos a escuchar a 24 máximos responsables de aproximadamente más de 200 personas, 200 militares que participaron en estos hechos. Aquí estamos con los máximos responsables, y entre ellos algunos comandantes de algunas unidades militares en la Brigada 16, incluido un comandante de la Brigada 16, el mayor general en retiro Henry William Torres Escalante. Cuando nosotros hicimos la imputación a él, dimos cuenta de órdenes que se transmitían desde el mando militar superior. Incluso hay una mención al general Mario Montoya en nuestra imputación, en términos de una imputación que se hace al general Torres, pero que reconoce también cómo operativizó órdenes o instrucciones o presiones que venían desde el mando superior. Entonces, en este caso particular, a través de la comandancia de la brigada, queremos dar cuenta de cómo funcionaron las órdenes a nivel territorial, pero también auscultar por cómo era la relación de la comandancia de la brigada con la comandancia del Ejército Nacional y las comandancias de las divisiones. Magistrado, esa sistematicidad que se ha encontrado de este fenómeno en otras partes del país, ¿se repite en el departamento del Casanare de manera clara, absoluta?
En efecto, nosotros hemos identificado que en el Casanare se repiten patrones y modus operandi que hemos encontrado en otros territorios a nivel nacional. Se repiten en relación con la planeación de los crímenes, la forma como se tergiversa el procedimiento militar de toma de decisiones, cómo se falsean operaciones, etcétera. Se repiten patrones y modalidades asociadas a la ejecución de los crímenes, es decir, cómo empiezan a seleccionar algunas de las víctimas, los roles que adquieren algunos de los militares en la realización de los hechos, y se repiten patrones y modalidades en relación con el encubrimiento de los hechos. Entonces vamos a dar cuenta de planeación, ejecución y encubrimiento de estos hechos, asociadas a, por ejemplo, a esas presiones por resultados que enfrentaron los militares en determinada época, a incentivos perversos que se tenía para cometer este tipo de hechos. Muchos de esos incentivos legales, pero que consolidaron una serie de motivación para cometer estos hechos, porque los ascensos dependían de este tipo de bajas, porque algunas condecoraciones estaban ancladas en este tipo de bajas, porque algunos premios o méritos como salidas fuera del país estaban asociadas a este tipo de ejecuciones extrajudiciales, y reconocimientos en días de permiso u otro tipo de reconocimientos. Asimismo, el manejo de las recompensas y el manejo de diversos gastos reservados por parte de, por ejemplo, el Gaula Militar Casanare o de la Brigada 16. Todos estos eran elementos que estamos teniendo en cuenta en la imputación y que van a salir hoy en la audiencia. Magistrado, el trabajo adelantado ha servido para alcanzar un mejor conocimiento de lo que realmente sucedió, de la verdadera historia. Las víctimas y el país pueden estar seguros que se alcanzará aplicación de justicia y también el otro elemento muy importante, la reconciliación. ¿Estamos cerca de ello o lejos? Yo creo que estamos cerca. También tengo una visión positiva. Luego de casi 6 años de trabajo, lo que vamos a ver era algo absolutamente impensable hace 6 años. Primero, que militares con máxima responsabilidad en este tipo de hechos reconocieran su responsabilidad. Eso es muy importante. Quiero resaltar el caso del general Torres, quien ante la justicia ordinaria había negado los hechos, había negado responsabilidad, y es en el proceso ante la Jurisdicción Especial para la Paz que él adquiere un compromiso con la verdad, con asumir su responsabilidad por lo ocurrido. Pero en segundo lugar, muchas víctimas jamás habían sido escuchadas por la justicia ordinaria, y les hemos abierto un espacio aquí en la Jurisdicción Especial para la Paz para escuchar su voz sobre lo ocurrido, sobre los daños generados y sobre las máximas responsabilidades. Esa voz permitió que a la postre comiencen estos diálogos entre las víctimas y los victimarios, entre las víctimas y los comparecientes ante la JEP. Nosotros no queremos obligar aquí a nadie al perdón, ni queremos obligar a la reconciliación, pero creemos que estos pasos son un paso importante hacia ese camino. Magistrado, ¿qué viene luego de esta diligencia? ¿Qué paso sigue en este proceso? ¿Y con qué espíritu, con qué mirada la opinión pública que va a haber una transmisión abierta? Los victimarios y las víctimas tal vez se hayan encontrado ya previamente en algunos escenarios, pero tal vez mucha gente del común es la primera vez que se va a enfrentar a este tipo de ejercicio donde se reconoce un delito tan grave frente a la persona que ha sido víctima por parte de quien lo cometió. ¿Cómo recibirlo? ¿Qué recomendación para esa opinión pública que va a estar expuesta por primera vez a un ejercicio de esta índole? Lo que quiero resaltar es que este tipo de diálogos son diálogos complejos, es decir, no son para nada fáciles, ni para las víctimas, ni para los comparecientes ante la JEP, ni para la magistratura, hay que decirlo también. Son diálogos en torno a crímenes de lesa humanidad, los más graves crímenes, los crímenes más atroces que han sido documentados en el derecho internacional. Y por eso para las víctimas es difícil, algunas tienen una postura crítica a mucho de lo que se ha avanzado, porque a veces sienten que falta más. Pero por otra parte han venido participando en el proceso, han venido comprometiéndose en estas actividades. Lo que vamos a hacer hoy y mañana viene precedido de 9 meses de trabajo de la jurisdicción preparando estos encuentros. Nosotros no hemos puesto ni a las víctimas ni a los comparecientes de un momento a otro a que tengan un diálogo, sino que esto ha sido preparado.
preparado desde un punto de vista de la justicia restaurativa. ¿Qué le podemos decir a la opinión pública? Que esa atrocidad ocurrida en Casanare va a tener aquí un foro para escuchar a las víctimas, tratar de entender lo que pasó y fijar el camino para que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir. ¿Qué se conoce y cuándo es la intervención de ellos? ¿Hoy o mañana? Algunas intervenciones son hoy, otras serán el día de mañana. Por ejemplo, el día de hoy interviene el exdirector seccional del DAS en Casanare, Orlando Rivas Tobar. Él actualmente incluso está privado de la libertad por estos hechos, pero va a explicarnos cómo el DAS se puso al servicio de este tipo de asesinatos. Y por eso es una explicación importante para el país y que refleja el uso que tuvo el DAS en alguna época en algunas zonas del país en el marco del conflicto armado.